Ahora sí. Buenas tardes, estamos aquí con la docente Silvia Villasís. Ella es profesora de la materia Lengua y Literatura. Y bueno, el día de mañana se conmemora el Día del Libro. Entonces vamos a tocar ciertos temas relacionados con esto, ¿no? El libro y su importancia en el estudiante y cómo debe ser o cómo debe mantenerse y cuáles son esas diferentes causas que no hacen que el estudiante tenga una buena relación con los libros como debería ser. Gracias, mi Silvia, por aceptar la entrevista. Buenos días, mi Tatiana. Antes que nada, agradecerle por haberme tomado en cuenta para tener un medio de expresar mi opinión en cuanto a la fecha que celebraremos mañana, que es el Día del Libro. Para hacer un antecedente de esta festividad, es importante declarar que en 1995 la UNESCO declara el 23 de abril como el Día Mundial del Libro, en honor a los grandes escritores literarios que nacieron o murieron en estas fechas, como son el señor Miguel Cervantes, William Shakespeare y Ignacio y el Inca Garciso de la Vega. Partiendo de esto que es muy importante que debamos de saber, porque a veces solamente se conoce el día tal, es el día declarado de tal circunstancias, pero no sabemos bajo qué conceptos o bajo qué principios fue que se declararon o por qué se declaró ese día. Conociendo esto, lo que yo puedo aportar con mi opinión es que esa interacción del libro y el estudiante es muy importante por diversos criterios. Primero, a través del libro, a través de la lectura del libro, se van desarrollando las destrezas importantísimas para el estudiante pueda alcanzar a desarrollar sus niveles de pensamiento. No es lo mismo leer en un libro que leer en un dispositivo. Lamentablemente, una de las cosas que se puede decir negativas en el avance de esta tecnología que hemos venido teniendo los últimos años, se ha perdido esa relación. En algún momento escuché, leí de alguien que manifestaba que no era la misma experiencia de leer a través de un dispositivo que leer con el libro en la mano, sentir su olor, sentir su textura, que son ingredientes que van cultivando el hábito de la lectura en los estudiantes. Tal vez existan personas que me puedan decir, sí, pero ese mismo hábito también se desarrolla a través de un dispositivo. Y yo no soy tan presta a creer eso. Se desarrollan en dos ambientes muy diferentes, muy diferentes. Eso en cuanto a la relación que hay que existe entre el alumno y decimos alumno porque estamos en el ámbito educativo, pero es una relación que existe entre cualquier lector y el libro en físico. Solo que nos encasillamos en esta conversación, nos encasillamos en los alumnos porque lo estamos hablando en el ámbito académico, en el ámbito educativo. Eso por un lado. Por otro lado, también existe el punto de que cuando leemos, cuando los estudiantes, y eso yo lo digo por experiencia propia, cuando los estudiantes comienzan a leer en los famosos libros electrónicos que se llaman ahora, que son fáciles de conseguirlos en la web, ¿no?
no desarrollan ese caminar, ¿no? De página a página que sentimos los lectores cuando estamos en una convivencia, en una íntima convivencia entre el libro y el lector. En alguna ocasión un estudiante me dijo, no, Miss, ¿yo para qué voy a leer? Si yo en internet yo ya voy directamente al resumen de la obra y ya lo sé. Entonces yo le dije, no, sabrás el contenido de la obra, sabrás cuáles son sus temas, cuáles son sus ejes principales, su temática principal, sabrás cosas muy relevantes, muy primarias, pero cuando tú coges el libro y comienzas a desarrollar esa relación de lectura, de intimidad, como yo le digo, ¿no? De intimidad con el libro. Te vas dando cuenta y vas descubriendo muchos aspectos, cosas muy simples, detalles muy simples que un dispositivo o la tecnología no te lo permite, no te lo permite. Además, que también está la parte, ¿cómo te podría decir, Tatiana? Esa parte que si yo no tengo internet, no puedo leer. Si yo no tengo un dispositivo, no puedo leer. Pero cuando tú tienes un libro en tu casa, no hay impedimento, no hay hora, no hay impedimento, no hay obstáculos. El libro está ahí y está tu interés por leer y descubrir a través de cada letra del autor, ¿no? Porque esto también es importante. A través de los libros también tenemos una idea muy amplia, ¿no? Muy amplia de cómo es la personalidad del autor. Claro, y usted ha tocado una palabra súper clave, interés. ¿Cómo hace un docente de literatura para que el estudiante se interese? Fuera del hecho de que si los padres, en este caso, tampoco le han dado mayor importancia a que su hijo lea, pero el colegio viene a hacer, o si la institución educativa viene a hacer también ese empuje, porque muchos muchas personas tal vez en su casa no tenía el ejemplo de leer, pero los docentes ayudaron en ese cambio, esa transformación. Entonces, concretamente, ¿cómo lograr que el estudiante que en plena era tecnológica se le hace mucho más fácil, tal vez como mencionaba, buscar el resumen, no leer el texto, o tal vez leer el texto porque hay que ser claros en algo, los libros aquí en nuestro país, comprar un libro suele ser caro, o sea, si uno quiere comprar un buen libro es caro, y muchas veces lo encuentras en internet, entonces digamos que por ese lado hay una ventaja, pero ¿cómo lograr que el estudiante se interese en los libros, que quiera leer? Ok. Partiendo desde la idea de que los principales, las primeras personas que cultivan el hábito de la lectura en los estudiantes son los padres, ¿no? Definitivamente son los padres. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros movemos o motivamos al estudiante para que se interese en el hábito de la lectura. Pero ojo, que se interese en la lectura de los intereses propios de ellos. ¿Me explico? O sea, yo no soy partidaria de que yo como docente le imponga a un estudiante la obra o el libro que se tiene que leer. Debe de partir de los intereses, de la curiosidad del estudiante. Porque tú sabes, Tatiana, que si a nosotros no nos despierta el interés sobre aquella obra o sobre tal obra, no la leemos, no la leemos. El estudiante tiene que estar motivado, pero a partir de sus propios intereses
de sus propios gustos de la lectura. Exacto, es lo que decía en su momento Mario Vargas Llosa, decía, bueno, hay tantos libros importantes, leer a Borges también, por ejemplo, pero si no te gusta Borges, no voy a obligar a que tal persona lo lea, porque es importante el interés personal, ¿no? Entonces, es lo que sucedía muchos años atrás, el profesor o docente de literatura tenía una serie de lineamientos que cumplir y en uno de esos era el libro tal, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes era uno de esos libros. Y a uno como estudiante de básica, leer Lazarillo de Tormes es horrible, o sea, no gusta. O tal vez leer la Odisea, la Ilíada. Sí, son obras universales, importantes, pero no creo que sean las obras que realmente ayuden al estudiante a querer leer más allá. Tal vez existan otros libros que le lleven luego a la Ilíada, a la Odisea, pero no creo que sea el principal. Entonces, de ahí que el profesor viene a ser esa guía, ¿no? Y como usted mencionaba, y muy bien claro, empezar buscando qué es lo que le interesa, porque en cada planificación de clase, en cada temario existe, bueno, tiene que leer tal libro o tocar tal fragmento, pero ahí también viene la creatividad o el ingenio del docente. Entonces, es una tarea bastante difícil en un país donde la lectura es súper baja. O sea, la gente no lee ni siquiera un libro por año. Entonces, estadísticamente, según el INEC hace 10 años atrás, la estadística de lectura del estudiante promedio es muy baja. Entonces, ¿cómo lograr cambiar un poco ese paradigma que está tan arraigado en nuestra sociedad? El que leer es aburrido, porque la lectura que me ponen en el colegio es aburrida, entonces no me llama la atención, no lo leo, en la casa mis padres tampoco me incentivan a leer. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo en su caso, cuáles serían esas herramientas que usted usa o usaría para que el estudiante que no tenga el hábito de la lectura, pues empiece un poco a querer, amar los libros? Bueno, yo considero que en mi época, la lectura era considerada como una herramienta de castigo, porque yo me acuerdo tanto que cuando en el grado hacían bulla y todo eso, la maestra decía, de castigo se ponen a leer, ¿no? Ahora no es así, ¿no? Ese es uno de los grandes cambios de la educación que dejó de ser tradicional para ser una educación competitiva del siglo XXI, cuando tenemos tanta competencia alrededor nuestro. Como primera herramienta que yo usaría y siempre debo de usar, es a partir de la opinión del estudiante. En mi época me obligaban a leer lo que ya venía estipulado en un currículum nacional. Tú acabaste de nombrar la Ilíada, aunque la Ilíada es la menos cansona, porque hasta han hecho películas de la Ilíada, pero el Miocid es una obra universal terriblemente cansona. Entonces, la primera herramienta es a partir de los propios intereses de los estudiantes. Yo no puedo imponer una obra, yo no puedo imponer una lectura. Yo tengo que mover al estudiante a través de su motivación. Y siempre es muy importante que los estudiantes lean obras o lean una lectura que le deje una enseñanza. No solamente leer por leer, sino que nosotros los docentes tenemos que hacer que los chicos lean y que de esa lectura les deje una enseñanza de vida, de conocimiento y de cultura general. Si un estudiante lee un libro o lee una obra que no le dice nada,
que no le despierta el interés. Ahora los chicos de esta época son muy exigentes. Nosotros porque nos dejábamos mandar de los docentes, de nuestros docentes. Ahora los chicos no. Por eso es muy manejar las obras literarias o manejar cualquier tipo de libro. Tenemos que tener también en cuenta la parte de la psicología de los estudiantes de determinadas edades, ¿no? Porque un libro o una obra literaria que le puede estar interesando a un niño de 9, 10, 11 años, no es el mismo contexto que le puede interesar a un joven de 15, 18 años, ¿no? Por eso las obras literarias están clasificadas por edades, porque también tiene que ver mucho el desarrollo psicológico, afectivo y emocional de los estudiantes. Y como siempre insisto, los que exponen la semilla para cultivar el hábito de la lectura son los padres, Nosotros terminamos de sembrar, nosotros terminamos de cuidar ese cultivo que ya viene de casa. Nosotros hacemos que ese cultivo se convierta en un lindo rosal donde los estudiantes logren, ¿no? Donde los estudiantes disfruten y donde los estudiantes hagan de la lectura una herramienta de vida. Porque no solamente nos podemos fijar en las obras literarias. En la vida diaria nosotros tenemos que leer. En la vida diaria tenemos que leer para comprender y tener opiniones críticas de uno o de otro tema en referencia. Claro, ¿no? Usted tocaba el tema sobre la psicología, ¿no? Y también es importante el entorno en el que se encuentra el estudiante, porque, por ejemplo, no a un estudiante mandarle a leer Madame Bovary tal vez no es parte de su entorno, o sea, tal vez no viene a ser algo que reconozca fácilmente. Entonces se busca también esa forma de ayudar y guiar para que de esa forma también guste o se enamore de los libros, ¿no? Y es un trabajo realmente... Así es arduo, no es fácil. Yo no lo puedo lograr en 40, 45 minutos. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera lo puedo lograr en un año lectivo de 200 días laborables. Porque los chicos ya vienen a las aulas con una estructura y con una negación. No todos, porque yo sí me he topado con estudiantes que disfrutan mucho de la lectura. Disfrutan mucho. Y verles el nivel de pensamiento, es que se nota, se siente, es evidente. Claro. El nivel de pensamiento de un estudiante. Y no solamente el nivel de pensamiento, Tatiana, redacción, caligrafía y ortografía. Claro, todo se va encadenado. Yo por el año 2012, trabajé en una institución particular y yo veía a los estudiantes, a la gran mayoría eran los chicos de bachillerato, primero, segundo y tercer curso. Yo los veía con sus obras de Harry Potter. Yo en esa época no trabajaba con bachillerato, yo solamente trabajaba con lo que era la básica, media y superior. Pero un día yo le dije a los estudiantes, a la profesora, perdón, oye, ¿tú estás haciendo leer a los chicos Potter? Me dijo, no, yo tengo otras obras literarias. Entonces yo dije, chuta, está más que claro que el estudiante lee lo que le interesa. El estudiante no lee lo que se le impone. Y si claro, nosotros le vamos eso pasa no solo con el estudiante, o sea, pasa con la persona normal, adulto. No, uno va a Mr. Books o va a Librimundi, puede que sea el libro de moda, por ejemplo, digamos Harry Potter, pero a mí no me gusta Harry Potter. Entonces yo busco un libro que sea más alineado a mis gustos. Entonces
Pensar desde ahí, yo creo que es la clave, ¿no? Ahora, para ya ir un poco terminando la entrevista, mi Silvia, ¿qué libros usted recomendaría leer? ¿O qué A libros ver, usted está leyendo y diría, bueno, este libro recomendaría? a ver, hay un libro que yo sí lo recomendaría para los estudiantes de escuela a partir de un quinto, sexto, que es la famosa obra El Principito. Porque es una obra que más allá de desarrollarnos la imaginación, es una obra que nos deja, es una obra que nos deja recetas y tips para la vida. Pero hay que hacerle el análisis correcto. No solamente El Principito aparentemente puede ser una obra infantil, pero lo fundamental está en que hay que hacer el análisis, ¿no? No solamente leerlo, sino analizarlo y llevarlo, todo lo que se narra en El Principito, llevarlo a la vida diaria. Y ahí hacemos el plus. Y es ahí donde esa lectura va a quedar en la retina del estudiante toda su vida. En lo que es, en lo que es la básica superior. En la básica superior también hay una obra muy bonita que ya también quedó en el olvido, conocidísima de todas las personas de nuestras edades, Platero y yo, que también es una obra con un contenido literario muy grande. Tiene un contenido literario muy rico en lo que es literatura. Y también hay que hacerle el análisis. Y también hay que aplicarlo a la vida diaria. Ahora bien, en lo que es en el bachillerato, aunque a mí no me gustan esas obras porque son muy fantasiosas, pero a los adolescentes les encanta la fantasía. Yo quitaría esas obras que a veces nos ponen que debemos de trabajar con los chicos, porque como te vuelvo a repetir, soy muy respetuosa del gusto y de lo que el estudiante realmente quiere leer, ¿no? Podemos también poner las obras de Harry Potter, eso ningún adolescente te va a decir, no lo quiero leer. Los adolescentes en sus 3 niveles de bachillerato disfrutan mucho de ese tipo de literatura. No entiendo por qué, tendríamos que ser nosotros adolescentes para entender por qué. Es una obra muy fantasiosa, es una obra muy imaginativa, es una obra fuera de lo real. En cuanto a mi gusto literario, a mi gusto literario, a mí me gusta la literatura del realismo, algo que es real. No me gustan mucho las fantasías, ¿no? Porque yo cuando leo un libro, lo leo para que me deje una enseñanza, pero una enseñanza real. Amo mucho la literatura de superación personal, muchísimas. Walter Rizzo, me he leído algunas obras de él, me han dejado una enseñanza muy real, muy práctica a la vida, muy práctica a la vida, que yo lo puedo aplicar, ¿no es cierto? También he leído extractos porque no me gusta mucho la forma de escribir de Paolo Coelho, ¿no? Entonces, pero sí hay ciertas cosas que sí me llaman mucho la atención, pero ¿por qué me llaman la atención? Porque son mis intereses, porque mis intereses los veo reflejados en esos extractos que yo he leído. Así es. Y bueno, es una tarea bastante ardua, sin embargo,
siempre se está en la lucha, ¿no? Y obviamente desde el ejemplo, porque a veces decimos, bueno, los estudiantes deben leer, pero si hacemos una encuesta general, preguntamos, ok, los docentes deben leer, no necesariamente si eres o no profesor de lengua y literatura, el docente debe leer, el docente debe estar preparado. Si hacemos una encuesta, ¿cuántos libros ha leído cada docente de la institución? Ahí vamos a ver un poco también y se va a reflejar cuánta importancia le damos a esto, ¿no? El Día del Libro se celebra mañana en una situación que es muy parecida a hace 10 años atrás, o sea, no ha cambiado el nivel de lectura y por esa razón es que luego se hace tan complicado al estudiante razonar. ¿Por qué? Porque el hecho de leer y tener varias posturas, leer de todo un poco, nos da una opinión, nos ayuda a dar una opinión, nos ayuda a hablar de política, nos ayuda a hablar de los temas sociales, pero si no leo nada, no me entero de nada y creo que Facebook o Twitter es todo en la vida, entonces ese es uno de los principales errores. Y bueno, se continúa en la lucha y la idea es seguir, o sea, que el estudiante, que el docente sienta que es importante el libro y que esto sea llevado a la acción. Y una cosa muy importante ya, como tú dices, para concluir, la lectura no solamente debe ser enfocada en el área de lengua y literatura. La lectura debe de ser enfocada a todas las asignaturas y a todas las áreas, ¿no? Entonces, como también la manera, también la redacción, como también la ortografía. Las personas equivocadamente, los docentes de las otras áreas, no digo los docentes de la institución donde yo pertenezco en este momento, pero sí me he topado con docentes que creen que enseñarles a pensar, enseñarles a leer, motivarlos a leer y motivarlos a que tengan una buena ortografía y una buena escritura solamente son competencias del área de lengua y literatura. Y no es así, no es competencia dentro de todas las áreas, porque como tú dices, ok, no leemos una obra literaria porque no nos gusta, porque bueno, por tantas razones, pero leo el periódico, leo las noticias, ok, hasta en las redes sociales, ahorita, en este momento, hay cómo leer cualquier contenido, como tú dices, político y social. Así es, mi Silvia, muchas gracias por esta entrevista a propósito de la conmemoración del Día del Libro que será el día de mañana. Así que gracias por la entrevista. Ok, Tatiana, muchas gracias, que tenga buen día.